hasta ahora, los ejemplos que hemos utilizado para resolverlos con el algoritmo simplex, en las restricciones siempre tenemos condiciones de menor o igual. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos una igualdad o una restricción que implique un mayor o igual. Para resolverlo vamos a aplicar una ligera modificación al algoritmo simplex conocido como el método de la gran M. Vamos a proceder con un ejemplo. Este dice lo siguiente: Beuco elabora una bebida carbonatada de naranja mediante la combinación de agua carbonatada y jugo de naranja. Cada onza de agua carbonatada contiene 0.5 onzas de azúcar y 1 miligramo de vitamina C. Por otro lado, cada onza de jugo de naranja contiene 0.25 onzas de azúcar y 3 miligramos de vitamina C. Nos dice que Beuco gasta 2 centavos por producir una onza de agua carbonatada y 3 centavos por producir una onza de jugo de naranja. El departamento de mercadotecnia asegura que la botella de 10 onzas debe de contener al menos 20 miligramos de vitamina C y un máximo de 4 onzas de azúcar. Hay que minimizar los costos de producción de esta empresa, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, definir las variables de decisión. Estas variables de decisión van a estar definidas en función de lo que nos está costando. ¿Qué es lo que nos está costando? Aquí nos dice que nos cuesta producir una onza de agua carbonatada y una onza de jugo de naranja. Entonces vamos a definir x1 como el número de onzas de agua carbonatada y x2 el número de onzas de jugo de naranja, donde recordemos que este tiene un costo de 2 centavos y esta de 3 centavos. Entonces la función quedaría como sigue: z es igual a 2x1 más 3x2, ¿verdad? Donde pues esto sería 2 por la cantidad de onzas y 3 por la cantidad de onzas de jugo de naranja, ¿sí? Vamos a ver qué restricciones tiene este problema. Primero nos dicen que cada botella debe de contener máximo 4 onzas de azúcar. Y habíamos dicho también que una onza de agua carbonatada trae 0.5 onzas de azúcar. Entonces aquí lo agregamos: 0.5 x1, que es la cantidad de onzas de agua carbonatada, y cada onza de jugo de naranja trae 0.25 onzas de azúcar. Lo colocamos aquí y esto debe ser menor o igual que 4, ¿sí? Por otro lado, también la misma botella de 10 onzas debe de contener mínimo 20 miligramos de vitamina C. Y habíamos dicho que una onza de agua carbonatada trae 1 miligramo de vitamina C y una onza de jugo de naranja trae 3 miligramos. Entonces 1 miligramo por cada onza de agua carbonatada y 3 miligramos por cada onza de jugo de naranja. Y la botella debe de contener al menos 20, es decir, mayor o igual que 20. Por último nos dicen que la botella del producto final debe de contener 10 onzas en total. Entonces la suma de estas dos debe de ser igual a 10. Y obviamente agregar la restricción de no negatividad. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos una pequeña diferencia con los ejemplos que habíamos visto anteriormente, que es este signo y este signo. Por lo general habíamos tenido siempre menor o igual. Ahora agregamos un mayor o igual y una igualdad y vamos a ver cómo se resuelve esto. Primero hay que hacer el problema en su forma estándar. Y vamos a hacer lo siguiente: queremos quitar esta variable y hacerla que sea igualdad. Bueno, pues hay que sumarle algo, que es lo que le falta, y es la variable de holgura llamada S1 igual a 4, ¿verdad? Ahora, aquí esto se pasó. Esto habíamos dicho que se conocía como una variable excedente. Vamos a restarle menos el excedente 2, que va a ser igual a 20, ¿verdad? Esta ya está en forma de igualdad y agregamos aquí las dos variables que acabamos de añadir, S1 y E2. Ahora sí, nuestro problema ya está en la forma estándar. Tenemos que las 3 restricciones son igualdades y todas las variables son no negativas. Entonces, ¿qué es lo que sigue hacer en el algoritmo simplex? Pues es encontrar una solución básica factible, y por lo general hacíamos que estos dos fueran 0, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si estos dos son 0. Si estos dos son 0, aquí tendríamos que S1 es igual a 4 y todo va bien. Sin embargo, en esta restricción, si x1 y x2 son 0, E2 sería menos 20. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque E2 debe ser no negativo, ¿sí?
Entonces aquí ya nos topamos con un problema. Anteriormente sí podíamos hacer que estas dos fueran 0 y todas las otras variables nos daban positivas. En este caso no. ¿Qué tenemos que hacer para corregir eso? Agregar unas variables que vamos a conocer como variables artificiales. Esas variables artificiales se las vamos a agregar a las restricciones que no tenían un menor igual, es decir, a estas dos. Y las vamos a denotar por A sub 2 y A sub 3. ¿Ok? Entonces se las agregamos para que nuestro algoritmo pueda funcionar. Entonces, x2 más e3 es igual a 10. Y aquí también hay que agregarla. ¿Por qué? Porque originalmente este era un mayor o igual. Y eso es lo que nos dice el método de la gran M. Entonces le sumamos a 2. Igual a... Esto era... esto era 20, ¿verdad? Sí. 20. Entonces esto es la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. Hay que agregar aquí también las variables que acabamos de añadir. Estas son siempre no negativas, ¿sí? Vamos a analizar qué pasó ahora. Ok, hasta aquí tenemos estas variables A3 y A2, ¿sí? La pregunta es, si yo resuelvo este sistema, ¿va a ser una solución también para el sistema original? Es decir, el que no tiene el A2 ni el A3. La respuesta es que no siempre va a ocurrir eso. ¿Cómo vamos a corregir eso? Hay que modificar nuestra función objetivo. Para que este sistema, la solución de este sistema sea igual a la solución del sistema original, pues hay que hacer que estas variables nuevas que acabo de agregar, que son A3 y A2, pues no valgan nada en el sistema original, dado que el sistema original no las contiene. Es decir, yo quiero hacer que mi solución para este nuevo sistema sea este igual a 0 y esta igual a 0. ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. Para que esto sea igual a 0 y esto sea igual a 0, necesitamos que le sea muy costoso a la función objetivo añadirlas. Es decir, que la función objetivo solita te vaya guiando a que estos dos tienen que ser 0. ¿Por qué? Porque en este caso, si le agregáramos 1 o 1 aquí, esto se iría para arriba y pues la idea es minimizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para que la función objetivo sea muy costosa? Vamos a suponer que tenemos una m muy grande, pues, y la definimos solamente así como un número positivo muy grande. Y le vamos a sumar aquí m veces A1 y m veces A2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si A1 valiera 1 y m, por ejemplo, valiera 10.000, la función objetivo, al agregarle un 1 a la A2 y A3, ¿verdad? Sí. Si la función objetivo agregase un número positivo a A2 multiplicado por m sería un número muy grande y la función objetivo pues se dispara, ¿verdad? Y lo que queremos es lo contrario, queremos minimizarla. Entonces no le queda más que esto sea 0 y esto sea 0. Y así, por ejemplo, ya estas dos variables se mueren y pues nos quedaría una solución al sistema original. Bueno, ¿y qué pasaría si quisiéramos maximizar? Bueno, aquí sería restarle, ¿verdad? Porque le estaremos restando una cantidad muy grande y lo que queremos a final de cuentas es maximizar. Como estamos en el caso de minimizar, se las agregamos de manera positiva. Y ahora sí, de esta manera ya podemos elegir unas variables básicas y unas variables no básicas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4. Ecuaciones son 4. Y variables tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y z 7. Entonces 7 menos 4 son 3. Es decir, debe de haber variables no básicas, deben de ser 3. ¿Cuáles son? Vamos a ver ahorita. ¿Y cuáles son las variables básicas? Vamos a ver. Ok, en este caso yo quiero que x1 y x2 sean 0, ¿de acuerdo? Entonces las variables no básicas, pues dijimos que eran 3, por lo pronto son x1 y x2. Vamos a ver quién es la otra variable no básica, ¿sí? Primero, aquí nosotros tenemos que estos dos valen 0, entonces S1 vale 4, por lo tanto S1 es una variable básica. ¿Por qué? Porque nos da un número positivo. De este lado, x1 y x2 son 0, ¿verdad? Y E dijimos que no podía ser menos 20, entonces que A sea 20 y E sea 0. Entonces la otra variable no básica sería E2 y la variable básica ahí sería A2. Aquí en este caso esto vale 0, A3 vale 10, es una variable básica. Y finalmente Z. Entonces ahí está, ya tengo mis variables básicas y mis variables no básicas. Y la pregunta es, ¿eso me da una solución? Y la respuesta es que sí, dado que
X1 y X2 son 0, esto se hace 0, esto se hace un número muy grande, no me interesa cuál. De aquí salgo que S1 es 4, A2 es 20, E2 es 0 y A3 es 10. Es decir, son puras respuestas no negativas, por lo tanto ya tenemos una solución básica factible. Lo que sigue ahora es mejorar esa solución. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí ya podemos proceder como lo habíamos hecho hasta ahora con el algoritmo simplex. Para elegir cuál va a ser la variable entrante, primero vamos a poner todo esto en forma matricial. Aquí tenemos entonces la primer matriz de lo que viene siendo el sistema que habíamos dibujado en el pizarrón. Notemos que el renglón 0, no lo puse aquí, pero este pues obviamente es este que está hasta mero arriba. Pues es la función objetivo, pero igualada a 0, ¿sí? Es decir, pasamos todos las variables del lado izquierdo de la ecuación y por eso nos queda menos 2, menos 3, menos m a 1, menos m a 2, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el renglón 1, la primera restricción, renglón 2, la segunda restricción y renglón 3, la tercera restricción, ¿de acuerdo? Lo que sigue, pues deberíamos de poder escoger cuál es la variable entrante. Sin embargo, antes de hacer eso necesitamos quitar esta m y esta m, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el algoritmo simplex funciona cuando estas dos son 0, cuando no aparecen, porque a final de cuentas son artificiales, no queremos que aparezcan. Para quitarla vamos a multiplicar por m todo el renglón 2 y sumárselo al renglón 1. Y de la misma manera multiplicar por m el renglón 3 y sumárselo al renglón 1. Bueno, aquí está el primer paso, multiplicamos por m este renglón que es el 2 y se lo sumamos al renglón 0, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, m por 0 más 1, pues 1. Y luego este caso, m por 1 más el menos 2 que teníamos, nos queda un m menos 2. 3 por m son 3m. Y aquí teníamos un menos 3, se lo sumamos, 3m menos 3. Aquí 0 y 0, no pasa nada. Aquí teníamos un menos 1 y aquí teníamos un 0. Es decir, menos 1 por m es menos m, más el 0 que teníamos aquí se convierte simplemente en menos m. Y aquí ahora sí tenemos m por 1, m. Y aquí teníamos un menos m, que está aquí, ¿verdad? Sería en este caso m menos m, pues se hace 0. Y esto se cancela, ¿verdad? Ok. Y 0 por m, pues 0. Menos m, se queda otra vez el menos m. Y este caso es importante también. 20 por m, pues 20m. Más el 0 que estaba aquí se convierte ahora en un 20m, ¿sí? Vámonos ahora a quitar esta menos m que está aquí. ¿Cómo le hacemos? Multiplicamos m por el renglón 3 y se lo sumamos al renglón 0. Después de hacer eso, va a quedar una pequeña modificación en estos pasos, pero este era el importante. Aquí sería m por 1, pues m. Y aquí teníamos un menos m. m menos m se hace 0. Y este paso también es importante. 10m más el 20m que teníamos acá se convierte en un 30m, ¿de acuerdo? Y pues ya, quitamos por fin lo que son el A1 y el A2 en esto, o sea, hacemos que esto sea 0. Acá aunque aparecen M's, no importa, ¿por qué? Porque esta columna es Z, esta columna es X1, esta columna es X2, esta columna es S1 y esta columna es S2, es decir, son variables que ya teníamos en el caso original. Estamos quitando más bien las que no tenemos en el caso original, que son el A1, el A2 y el A3, ¿verdad? Porque esas eran las variables artificiales. Muy bien, una vez que tenemos esto, pasamos a decidir ahora sí cuál es la variable que vamos a quitar. ¿Por qué se escoge la variable x2? Porque esta es mayor, ¿verdad? Esto es más grande que esto y obviamente es más grande que esto. Entonces debemos de hacer que esta variable sea la variable entrante, ¿sí? Vamos a proceder con la prueba del cociente para verificar cuál renglón va a ser el que hay que hacer 1 y los demás 0. Como la variable entrante para este primer caso es x2, vamos a ver cuánto es lo máximo que puede valer con la prueba del cociente, ¿sí? Bueno, en el primer renglón tenemos un medio de x1, pero x1 es una variable no básica, entonces este se hace 0. Y vamos a ignorar ese 1, ¿sí? Esta es la variable básica, pero como les mencionaba, se ignora. ¿Qué nos queda? Nos queda un cuarto de x2 es igual a 4 y entonces x2 es igual a 16, ¿sí?
Vámonos con el segundo renglón. El segundo renglón de igual manera, este se hace 0. Y teníamos que E2 también era una variable básica, entonces este se hace 0. ¿Cuál es la variable? Pero en este, E2 es una variable no básica. Y la variable básica es A2, entonces esta se ignora, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda 3x2 igual a 20. Y entonces x2 es igual a 20 sobre 3. ¿De acuerdo? Finalmente, con esta x1 era la variable no básica, se hace 0. Y esta es básica, pero se ignora. ¿Qué nos queda? Que x2 es igual a 10. ¿De acuerdo? Ahora sí, de aquí, ¿cuál podemos concluir que es el mínimo? Pues esto es 10, esto es 16 y 20 entre 3 son aproximadamente, que son 6.6 creo. Entonces, pues a final de cuentas, este es el ganador, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, en la matriz que ahorita vamos a ver, hay que hacer que en el renglón 2 y en la columna x2 haya un 1 y en los demás renglones haya ceros. Vamos a proceder con eso. Entonces el renglón ganador resultó ser el renglón 2. Vamos a hacer que en el renglón 2 aquí haya un 1 y aquí haya ceros. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nada más tengo otra vez la matriz como la tenía anteriormente. Dijimos que aquí va a haber un 1, aquí va a haber ceros. ¿Cómo le tengo que hacer? Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, yo necesito que aquí haya un 1, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer que este sea un 1 también para poder restar de manera más adecuada. Entonces esto lo vamos, todo este renglón se multiplica por un tercio y todo este renglón se multiplica por 4, como lo tenemos aquí. 4 veces el renglón 1 es igual al renglón 1 y un tercio el renglón 2 es igual al renglón 2. Después de efectuar esas operaciones nos queda esta matriz, ¿sí? Observemos que esta es la columna que nos interesa, ya tenemos un 1 en el renglón 2, pero hay que hacer 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Estos dos van a ser fáciles, ¿por qué? Simplemente vamos a hacer este menos este me da este, y luego este menos este me da este. Sin embargo, este va a ser el que va a estar un poquito complicado. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí tenemos las tres operaciones, como habíamos mencionado. Renglón 2 menos renglón 3 me da el renglón 3 para que este se haga 0. Renglón 2 menos renglón 1 igual al renglón 1 para que este se haga 0. Y ahora, aquí yo tenía un 4m menos 3. ¿Qué debo de hacer? Pues multiplicar 4m menos 3 por este 1 y restárselo a este que está acá. 4m menos 3 por el renglón 2 menos el renglón 0 es igual al renglón 0, ¿sí? Bueno, aquí vamos a saltarnos las operaciones porque pues la verdad es que son no complicadas pero sí muy tediosas. Después de efectuar estas tres operaciones nos queda esta matriz y pues observemos que tenemos aquí un menos 1. Aquí, bueno, para empezar esta columna que es la que queríamos que fuera la variable básica ya quedó. Sin embargo, en el z, que es una variable básica, aquí tenemos un menos 1. Y también teníamos que otra variable básica era esta, que es la del menos 4. Es decir, aquí debe de haber un 1. Entonces vamos a multiplicar por menos 4 y aquí por menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos que un cuarto, bueno, más bien multiplicar por menos un cuarto por el renglón 1 hace que este 4 que estaba aquí se convierta en este 1 que está aquí y obviamente modifica las demás opciones. Y pues en el renglón 1, que teníamos aquí un negativo, vamos a cambiar todo por positivo. Es decir, este se hace positivo, este se hace positivo y este negativo. Positivo y negativo. Negativo y positivo y así continuamos. Y nos queda este renglón 1. Y ahora sí, ya tenemos lo siguiente. Z tiene un 1 y puros ceros. X2 tiene un 1 y puros ceros. Y ese 1 tiene un 1 y puros ceros. Y obviamente aquí también tenemos a A1 que nos quedó como una variable básica, pero yo no quiero eso. Yo quiero que a final de cuentas A1 y A2, perdón, A2 y A3 sean variables no básicas. Aquí observamos que A2 ya no es una variable básica, este ya se va a hacer 0, ¿sí? Ok, procedemos con lo siguiente. Queremos agregar una nueva variable entrante, ¿y cuál va a ser esta? Vamos a agregar esta variable. ¿Y por qué? Porque 2m menos 3 sobre 3 es más grande que esto y obviamente es más grande que esto, entonces esta es la que gana. Vamos a efectuar lo que es ahora
la prueba del cociente para averiguar en cuál de estos tres renglones debo de hacer un 1 y en los demás ceros. Vamos a utilizar la prueba del cociente para ver en cuál es el renglón ganador para el x1, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, E2 y A2 siempre van a ser variables no básicas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces esto se hace 0, este se hace 0, ese también se hace 0, ese también se hace 0, se hace 0, se hace 0. ¿Y cuáles son las que ignoro? S1 porque S1 es una variable básica y X2 porque es variable básica, que de hecho es la que acabamos de meter en el paso anterior. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 5/12 de X1 es igual a 7 tercios, lo que nos lleva a que X1 simplemente es 28/5, ¿sí? Y ahora 1/3 de X1 es igual a 20 tercios, entonces X1 es igual a 20, ¿sí? Y en el último tenemos 2 tercios de X1 es igual a 10 tercios, y eso que nos queda, que X1 es igual a 5. Entonces, ¿cuál es el ganador? 28 quintos es más que 5, 20 es más que 5 y por lo tanto el ganador es este. Es decir, hay que hacer que en la columna de las X1, el renglón 3, haya un 1 y en los otros renglones haya 0, como lo vamos a hacer en las siguientes matrices. Ahora, observación, aquí le había puesto ceros pero me equivoqué. En realidad es lo que nos había quedado en la última matriz que acabamos de observar, que son 7 tercios, 20 tercios y 10 tercios. Después de efectuar la prueba del cociente, nos quedó que el renglón ganador fue el 5, perdón, el renglón ganador fue el 3 con x1 igual a 5. Es decir, hay que hacer que aquí haya un 1 y los demás ceros, ¿verdad? Bueno, y para simplificar el video, pues se hace de la misma manera como lo habíamos hecho anteriormente y esta es la matriz resultante. Observemos lo siguiente. ¿Quiénes son ahora nuestras variables básicas? Z, que esa nunca deja de serlo, X1, que es la que acaba de entrar, X2, que es la que entró en el paso anterior, y nos quedó como otra variable básica a S1. Pero lo importante es que tanto A2, que es esta columna, como A3, que es esta columna, sean variables no básicas, es decir, sean igual a 0. Como habíamos mencionado al inicio de este video, es importante que sean igual a 0 para que la solución esta que acabamos de encontrar utilizando el método de la gran M sea análoga a la solución que encontramos, que sea análoga a la solución original, ¿sí? ¿Qué nos dice esta solución? Nos dice que hay que fabricar 5 onzas de agua carbonatada y 5 onzas también de jugo de naranja para obtener que el costo es de 25 y ese va a ser el costo menor, ¿sí? Bueno, y hasta aquí concluimos con este video.